Te saluda Luiselín González y te doy la bienvenida una vez más a esta serie El Plan de Dios, su mayor regalo. En esta oportunidad te voy a hablar acerca de el problema del pecado. Ve, busca tu Biblia porque es a través de ella que vamos a conocer lo que Dios habla acerca de este tema. En el mundo cristiano poco se habla del pecado, pese a que una mala comprensión del mismo te llevará innecesariamente a una comprensión inadecuada de la salvación. El pecado llevó a la muerte a la humanidad y a Cristo Jesús a la cruz del Calvario. Para iniciar este estudio a la luz de la Biblia, vamos a ubicar algunos textos bíblicos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Del Antiguo Testamento en hebreo, del Nuevo Testamento en griego, que nos hablan acerca de las 6 definiciones del pecado. Número 1. El pecado es transgresión a la ley de Dios. Primera de Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Número 2. Pecado es también saber hacer lo bueno y no hacerlo. Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Número 3. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Romanos 14:23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Número 4. No creer en Cristo es pecado. Juan 16 del 8 al 9. Y cuando Él, Espíritu Santo, venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. Número 5. El pensamiento del necio es pecado. Proverbios 24:9. Y número 6. Toda injusticia es pecado. Primera de Juan 5:17. Analicemos cómo funciona la justicia humana con sus leyes y comparemos luego cómo funciona la ley del pecado. ¿Cómo funciona la justicia humana? Digamos que un policía nos coloca una multa de tránsito y la ley demanda el pago de $200 por la infracción. Ahora, pedimos perdón al policía y éste cancela la multa. Nos preguntamos, si el policía me perdonó la multa, ¿aplicó gracia para conmigo? El policía no aplicó gracia, sino que violó la ley. Si el policía desea aplicar gracia y perdonarme, él debe pagar la multa y cumplir así la ley. Solo así habrá aplicado gracia y habrá respetado la ley. La ley de tránsito demanda el pago de los $200. O el violador paga la multa o el policía la paga. El policía no puede violar la ley. Analicemos ahora cómo funciona la ley del pecado. En el universo existen 2 leyes fundamentales, la ley de Dios y la ley del pecado. ¿Cómo funciona la ley del pecado? Esta tiene un solo mandamiento, el cual señala: si desobedeces la ley de Dios, eres pecador y debes entregar tu vida eterna. La ley del pecado demanda entonces la muerte eterna del pecador o el infractor de la ley moral de Dios. Ahora, nos hacemos la pregunta: ¿son perdonables los pecados? En el libro Las 95 tesis acerca de la justificación por la fe, Morris Benden señala: Dios perdona a los pecadores, no los pecados, pero la Biblia lo llama el perdón de los pecados. Jesús murió porque los pecados no se podían perdonar. Todo pecado es imperdonable. La ley del pecado no permite que el pecado sea perdonado. Si la ley del pecado es imperdonable, ¿cómo puede ser librado el pecador de su castigo? La ley del pecado permite que alguien asuma las consecuencias y el castigo del pecado cometido por un pecador. En otras palabras, el pecado es perdonado cuando otro lo asume con sus consecuencias. Esta idea del perdón estaba bien definida en el santuario, donde el pecador culpable
entraba al santuario con el cordero inocente. En el altar del sacrificio se realizaba la transacción. El pecado era confesado pasando del pecador al cordero. Ahora el cordero cargaba el pecado. El pecador salía del santuario perdonado y el cordero que cargaba en su lugar el pecado moría en lugar de éste. Regresemos nuevamente al pecado. Ya que el pecado demanda la vida eterna del pecador, solo alguien que tenga vida eterna y muera en lugar del pecador puede librarlo de la penalidad que demanda la ley del pecado. Como estudiamos en el tema anterior, el supremo sacrificio, en 1 de Timoteo 6, 14 al 16, el único que tiene vida eterna en el universo es Jesús, Dios. Jesús es la vida, también estuvo dispuesto a asumir la demanda del pecado. Esto quiere decir que el único que puede representar al pecador frente a la demanda de la ley del pecado y asumirla es Jesús. No hay otro en el universo que pueda pagar la demanda eterna del pecado. Si el pecador rechaza a Jesús, su pecado se convierte en imperdonable. Ya que el pecado demanda la vida eterna del pecador, solo alguien que tenga vida eterna y muere en lugar del pecador puede librarlo de la penalidad que demanda la ley del pecado. Morris Venden vuelve a señalar en la tesis 38. La cruz permitió que Dios continuara siendo justo y que al mismo tiempo pudiera perdonar a cualquier persona. Analicemos, por ejemplo, Salmo 32 del 1 al 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. La primera palabra iniquidad del hebreo aón o abuón. La segunda es transgresión del hebreo pesá. Y la tercera es pecado del hebreo hatá. Iniquidad es traducida también como maldad, perversidad o impiedad y viene del hebreo, como dije anteriormente, aón o abuón. Significa torcerse, doblarse o jorobarse, también desviarse. Y como la Biblia se explica a sí misma, leamos Isaías 53, 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. David habla de la condición en que fue concebido, que es la misma de cada uno de nosotros. He aquí en maldad, iniquidad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Salmo 51:5. Desde nuestra concepción somos inicuos o impíos, en realidad egoístas o torcidos hacia nuestro propio ego. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Salmo 58:3. David dice que fue concebido, deformado, jorobado en iniquidad. Se refiere a su condición espiritual, ya que David era de buen parecer. Pecado, del hebreo hatá, significa errar el blanco. Jueces 20:16. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Hatá. Pecado entonces significa errar el blanco. Bíblicamente hablando, pecar es errar el blanco. Pecamos cuando erramos el blanco divino de la obediencia a Dios y sus mandamientos. Transgresión o rebelión del hebreo pesá significa desobediencia voluntaria a la ley de Dios. Santiago capítulo 2 verso 11 y Primera de Reyes 8, 49, 50 nos amplían un poco más acerca de este significado. Transgresión o rebelión del hebreo pesá, que significa una desobediencia voluntaria a la ley de Dios. El conocimiento previo de una persona de la ley de Dios convierte su pecado en transgresión. Santiago capítulo 2 verso 11. Leamos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada,
su oración y su súplica, y les harás justicia, y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti, y todas sus transgresiones pesa con que se hayan rebelado contra ti. Y harás que tengan de ellos misericordia los que los hubieren llevado cautivos. Primera de Reyes 8:49-50. Transgresión implica una violación voluntaria a la ley de Dios. Transgresión o rebelión entonces implica que conocemos la ley de Dios, su voluntad, pero el pecado nos gobierna y nos esclaviza. En el Nuevo Testamento existen 3 definiciones de pecado. Veamos. La primera de ellas es pecado. Volvamos a leer Santiago 4:17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Pecado del griego hamartía. Saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Las acciones que llevamos a cabo sin la intervención o la dirección del Espíritu Santo son pecado. Cuando un incrédulo hace una buena obra, la Biblia la considera pecado porque no exalta a Dios. Transgresión. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Transgresión, del griego anomía. Esto ocurre cuando descartamos la ley, nomos, de Dios, sus 10 mandamientos. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el centro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, anomía, por lo cual te ungió Dios. Hebreos 1 del 8 al 9. Transgresión. La tercera palabra es iniquidad o injusticia. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, adiquia, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Romanos 6:13. Injusticia o iniquidad, del griego adiquia. El pecado es presentado también como una separación de Cristo o no creer en Él. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, hamartía, de justicia y de juicio, de pecado, hamartía, por cuanto no creen en mí. No creer en Cristo es pecado. Hemos visto entonces que el Nuevo Testamento escrito en griego se hace eco del Antiguo Testamento al definir la realidad del pecado. Porque seré propicio a sus injusticias, adiquia, y nunca más me acordaré de sus pecados, hamartía, y de sus iniquidades, anomía. Hebreos 8:12. Iniquidad, pecado y transgresión. Basados en lo que hemos estudiado en la palabra de Dios, vamos a repasar la estructura del pecado. Iniquidad. Debido a que los incrédulos no conocen la ley de Dios, sus pecados son catalogados como iniquidad. Los incrédulos son inicuos o impíos. Transgresión. El creyente conoce la ley de Dios, sus 10 mandamientos. Su pecado es considerado como transgresión o rebelión. Cuando el creyente peca, es transgresor. Pecado. Tanto la iniquidad o injusticia del griego adiquia como la transgresión o rebelión del griego anomía son pecados y no armonizan con la ley de Dios o su voluntad. Ambas demandarán la condena de muerte del infractor. Ambas implican también una separación de Cristo. ¿Cuál es el problema humano? La iniquidad está presente en nosotros. La transgresión nos gobierna y esclaviza. Y el pecado nos culpa y nos condena. En el año 2015 tuve la oportunidad de conocer a un joven espléndido, de conducta aparentemente intachable. Tenía muy buena conexión con los clientes, se vestía muy bien, había quedado seleccionado para trabajar en la parte de gerencia crediticia de la inmobiliaria donde yo trabajaba en ese momento. Sí veía que algo en él no estaba bien. A él le gustaban los hombres. Sin embargo, como mi relación con Dios en ese momento no era la mejor, lo veía bien. Decía, Él está bien, no hay ningún problema.
Si le gusta a otro, pues ese es problema de él, no mío. Hice una buena amistad con esta persona y él se tuvo que ir del país. Un año después logramos coincidir por trabajo en ese país donde él estaba y allí comencé a ver que no era la excelente persona que yo veía. Su conducta con los clientes había cambiado, su apariencia, su vestimenta no era la que conectara con personas que quisieran hacer negocios con él. Terminé mi labor en ese país, me regresé a Venezuela y 7 años después recibí un mensaje por Instagram y decía: Luis Helén, le pido que por favor ore por... Escribieron el nombre de ese chico que te estoy comentando. Le pregunté que qué le sucedía, a lo que me respondieron: él se acaba de escapar del hospital y tiene tuberculosis y SIDA. Después de 1 año y medio, aún no se sabe de su paradero. Déjame decirte que cuando estudié este tema, el nombre de esa persona vino a mi mente. Qué lamentable que mi situación en ese momento era pecaminosa también, estaba lejos de Dios y no fui capaz de darle el mensaje del Evangelio. Este joven no pudo conocer la raíz real de su pecado y quién lo podría sacar de ahí y no padecer las consecuencias que el pecado da en el ser humano. Mi amado, mi amada hermana de la iglesia, quiero decirte que si hay solución para el pecado y es el Evangelio. No estamos estudiando la Biblia para llenarnos de conocimiento, estamos estudiando la Biblia para predicar a otros el mensaje de salvación. Las 3 P's del pecado: presencia en nosotros, poder sobre nosotros, penalidad o condena. El Evangelio es la buena noticia que anuncia que el plan de Dios para resolver el problema de la iniquidad, la transgresión y el pecado fue exitoso en Cristo. El escorpión y la rana. Cierto día, un escorpión le pide a una rana que le cruce el río. La rana nadaría en la superficie del agua y el escorpión se montaría en su espalda. La rana rechaza la idea y le dice al escorpión que no se atreve, ya que en medio del río éste puede clavar su aguijón en la espalda. El escorpión nace con un aguijón venenoso que utiliza en todo momento como su defensa. El escorpión finalmente convence a la rana de que él nunca haría eso, ya que clavar el aguijón en la rana implicaría su muerte. Convencida la rana, aplicando el sentido común, decide cruzar al escorpión. A mitad del río, el escorpión no puede aguantar más y le clava el aguijón a la rana. La otra se queja y le dice: «Bruto, ahora vamos a morir los dos», a lo que éste le comenta: «Lo lamento, esa es mi naturaleza, no pude evitarlo, actuar así me gobierna». Similar al escorpión, el ser humano nace con el aguijón del pecado y aún sabiendo que el pecado nos gobierna, nos esclaviza y nos lleva a una rebelión constante con nuestro Dios, hacemos caso omiso a este y seguimos pecando a una expensa de nuestra propia vida eterna. Alabamos a Dios porque a través de su palabra tú y yo podemos conocer el mensaje del Evangelio. Somos pecadores, pero podemos salir victoriosos teniendo a Cristo Jesús en nuestra vida y con la presencia del Espíritu Santo, que es quien colocará el querer como el hacer por su buena voluntad. Muchas son las personas que están hundiéndose en el pecado. Muchas
son las personas que no conocen que están en pecado. Y nuestra misión al estudiar la palabra y obtener este conocimiento es aplicarla a nuestra vida e ir y predicar el mensaje del Evangelio a todas las personas y decirles: te tengo una buena noticia, y ¿sabes qué? Cristo pagó la culpa de tu pecado por ti. Ven y te muestro cómo. Dios te bendiga, Dios te guarde, y recuerda que el plan de Dios, su mayor regalo, es una serie que te lleva a conectarte con Dios a través del estudio de su palabra y conocer el plan de salvación. Que Dios te bendiga.